Y una historia de no hace mucho, un ratito nomás. Tracy Hill era niña en un pueblo de Connecticut y practicaba entretenimientos propios de su edad, como cualquier otro tierno angelito de Dios en el estado de Connecticut o en cualquier otro lugar de este planeta. Un día, junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy la impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntas, bien pegaditas, esperaban la muerte. El alma, describe Sócrates, se libera el momento en el que muere el cuerpo que la posee, pero que muere efímeramente, ya que al alejarse de él, no tiene ningún medio físico que le acerque a la realidad. Pero, ¿qué sucedería si es que existiera algo que la atrae al mundo físico? Y si ese algo es la muerte. De esta primicia parte una de las muchas interpretaciones que me surgieron al momento de visualizar esta película. Y no voy a mentir, hasta el día de hoy recuerdo el momento en el que la vi por mera casualidad, cuando me encontraba vagando cerca de las 10 de la noche en TV Perú, y de pronto aparecían los logos iniciales de lo que sería una de las mejores películas que haya podido ver en mucho tiempo, y no estoy bromeando. Es que Dios, remitiéndonos a la actualidad, todavía la sigo dando vueltas, y no solo me parece una de las películas peruanas por excelencia, sino que también la considero dentro del top de mejores películas de todos los tiempos, al menos de las que he logrado ver. Y santa madre de Dios, qué obra maestra. Y vaya, en serio, no estoy exagerando. Es más, me parece súper infravalorada solo por el hecho de no haber podido llegar a una mayor audiencia. Porque vamos, ya ha pasado casi 7 años desde su estreno comercial y casi nadie, o al menos la gran mayoría de gente, no se acuerda o no tiene el conocimiento de la existencia de este gran film. Así que sin más preámbulo, empecemos analizando, comprendiendo y estudiando la película del 2014 dirigida por Héctor Gálvez, prenominada a los premios de la Academia y protagonizada por Paul Vega. A la par que comprendemos un poco más los ámbitos de fotografía, dirección y subtexto de una película. Vamos allá entonces con el análisis de NN, sin identidad. Vamos con un poco de contexto. Héctor Gálvez es un director peruano que con tan solo 2 películas ha logrado aportar y elevar varios aspectos artísticos en el cine nacional. Su ópera prima, Paraíso, catalogada por Ricardo Bedoya, uno de los críticos y analistas audiovisuales más importantes en la historia de nuestro país, como un clásico peruano contemporáneo, retratando el vivir de un grupo de amigos en la comunidad de Paraíso, donde se abarca de manera brillante la realidad de muchas personas atacadas por el terrorismo y sus repercusiones en su vida cotidiana, regalándonos una realidad cruda y pésima, pero con un toque de esperanza al final. Para ver el microanálisis que le dediqué a esta película en camino al videoanálisis de NN, puedes buscarme en Instagram como @ben_sin_ o si tienes demasiado flojera para buscarlo, puedes ingresar al link de mis redes sociales que dejé en la descripción. Tú eres libre de elegir. En términos generales, esta ópera prima nos propone los siguientes aspectos que van a caracterizar el cine de Gálvez. El subtexto, que generalmente se entiende por la historia, el tema propiamente dicho, el cual abarca la película y lo lleva donde desee. Un subtexto que, tal cual lo conforma NN y Paraíso, tiene como tiempo un post-terrorismo, es decir, una historia actual sobre un tema pasado,
pero que aún así sigue retumbando en la vida de los personajes por su entorno o por la presencia de algún elemento físico que les recuerda ese hecho. Es la búsqueda de palpar elementos intangibles al mundo real lo que realmente caracteriza el cine de Gálvez. Dicha primicia que se abarca de manera completamente distinta en ambas películas. En Paraíso, el tono es ligero y satírico en ocasiones y contrasta con la atmósfera densa y existencialista que propone NN sin identidad. Un contraste no solo subtextual sino también visual, que es otra de las características que dotan el cine de Gálvez de una mayor lucidez. Pasa de la cámara en mano a los planos fijos y con movimientos suaves y elegantes. Incluso en la escala cromática y en el tratamiento de los personajes existe ese contraste. Así que para no extender más el asunto, empecemos de una vez con el análisis de NN, una obra maestra. Los primeros minutos de una película siempre son vitales para sentar el tono, el montaje y el subtexto que va a llevar el resto del film. En NN se logran obtener dichos ítems en la primera escena, recurriendo a la dirección de fotografía, la edición y a la dirección y guión de Gálvez. Es desde el gran plano general donde se desprenden todos los elementos audiovisuales que el director va a utilizar a lo largo del desarrollo de su largometraje. Comenzamos situándonos a la altura de los personajes, quienes son indiferentes para nosotros en este punto. Vaya, es el inicio de la película, sí, pero ya se sienta esa especie de enigma y misterio que va a rondar en torno a ellos. Generalmente, al inicio de un film se parten de planos detalles o planos generales de corta duración para no ahuyentar al público, pero aquí es todo lo contrario. La neblina que envuelve el ambiente da ese aura arcana que busca desde ya interpretar en esta película, además de una prolija dirección de fotografía a cargo de Mario Bacino, que sienta la luz de manera perfecta para no solamente llegar a los personajes de manera literal, sino también de manera simbólica, y que además, gracias a su uso de colores, nos logra sumergir en la atmósfera. Y aquí es donde viene otro aspecto relevante y decisivo al momento de analizar la película, y es el color. Los azules, más tirados a los cianes, y los marrones, provenientes del cerro, ya nos dan una escala cromática oscura y fea, pero con un significado detrás. Los azules, según la teoría del color de Goethe, representan la melancolía y la oscura tristeza dentro de un ambiente oscuro, valga la redundancia. El color marrón representa la tierra, la madera y las rocas, es decir, objetos densos y pesados que, si lo ponemos en contexto a lo que estamos por ver, se vuelven una carga que el protagonista intuimos podría estar cargando. En la secuencia siguiente se nos muestra el día a día de estos personajes que, como se había previsto anteriormente, son antropólogos que han encontrado varios cuerpos aparentemente dejados o sepultados durante la época del terrorismo y que ahora buscan algún familiar o ser cercano a ellos para darles un funeral como es debido. Me encanta el hecho de que el guión literalmente arranque con la primicia como tal, no anda con rodeos y prácticamente empieza con el detonante. Bueno, nos habíamos quedado en esta secuencia donde se nos genera una expectativa frente a la presentación formal del protagonista, Fidel, quien se encuentra investigando un cuerpo que cuenta con lesiones en zonas cercanas al corazón y a la mente, hablando simbólicamente, claro. De aquí se desprenden dos miradas con respecto a la película. La mirada antropológica, que se refiere mayormente a la interpretación cultural del subtexto, y la mirada filosófica, que refiere a la interpretación simbólica del mismo. En la mirada antropológica se puede llegar a interpretar que los cuerpos funcionan como especie de metáfora para referirse a la memoria sobre la etapa del terrorismo, estragos que preferimos no reconocer u olvidar, mirada que el propio director ha reconocido como válida, más, creo yo, hay una interesante interpretación filosófica que está avalada por la descripción de que Gálvez adaptó para la película, refiriéndose a ella como una historia de fantasmas. Fantasmas que, relacionado a lo que citamos al comienzo del video, se refiere al limbo entre la vida y la muerte. Los fantasmas generalmente son entes no físicos, pero que aquí adquieran una adaptación de la realidad a través de la muerte. Muchos filósofos teorizan que son los fantasmas la representación misma del alma.
Entonces, aterrizado a la misma película, podemos ver que existen ciertas correlaciones entre lo que se propone y se ve. El ambiente fúnebre que se respira alrededor de todo el film alimenta esta idea, y en general el subtexto y la forma en la que Gálvez comunica esto es simplemente sublime. Por ejemplo, en esta escena vemos que los colores van tirados a los verdes y marrones, verdes que de ser más vivos representarían la efervescencia de vida, pero al que estar más apagados representan la presencia de la muerte. Mientras que los marrones le acompañan para dar la idea de que estamos viendo un funeral. Pero, ¿el funeral de quién? Fidel, interpretado por un magnífico Paul Vega, es un personaje intrigante, reservado y que pasa todos los días en una gran soledad y un aislamiento continuo. Todo ese planteamiento se traslada al manejo de cámara, alejando o dejando en tercer término al protagonista, cuando está en reuniones con los demás antropólogos e incluso cuando está conversando con una sola persona. Y en caso se le enfoque a él en un primer término, este se manifestará en primeros planos o en planos generales, siempre dejando vastos espacios grandes detrás de él para dar la sensación de soledad que intenta generarse. También siempre vemos colores tenues, tirados a los azules, marrones y en general esta misma elección de colores se mantiene a lo largo del film. Vemos que para alejarlo más aún de los demás se encuentran líneas plásticas que lo dividen de las personas, casi como si Gálvez nos estuviera diciendo que es parte de otro mundo, como si fuera otra entidad, que es lo que realmente es Fidel. Los únicos momentos en los que se le da un verdadero protagonismo al personaje es cuando está en presencia del cuerpo, o más bien de los restos de él, simbolizando que tal vez Fidel se vea reflejado en él y que de alguna u otra forma él sea el cuerpo. El cuerpo, como se vio anteriormente, había sufrido de golpes en zonas cercanas al corazón y al pecho, que simbólicamente podrían representar ese pasado que sufrió Fidel, tal vez algún defraude amoroso o el suceso de acontecimientos trágicos que le marcaron de por vida, pero está muerto. Fidel, entonces, resulta ser una extensión de la muerte del cuerpo, es decir, un fantasma, y todo ello se comprueba al llegar a este plano, donde ya la película remarca que nadie ha logrado identificar al pueblo, representando también que nadie ha logrado conocer realmente a Fidel, y que hay una señora, ya avanzada de edad, que cree reconocerlo, que bien podría ser la entre comillas madre del protagonista o alguien cercano a él, ya que incluso Fidel va a su casa y empieza a hablar sobre él. Pero bueno, aquí tenemos todos los aspectos que describíamos anteriormente. El uso del color y del movimiento de cámara, pero además tenemos un factor importantísimo, el cual es el uso de la luz. Aquí vemos que la luz está en una angulación picada, formando una línea plástica diagonal que apunta directamente al cuerpo, pasando a través de Fidel. Mario Bassino entonces ya nos está señalando que efectivamente Fidel es una extensión del cuerpo en todos sus sentidos y que la entre comillas madre no puede verse reflejada en él, lo mismo que sucede con su amiga, por lo que Gálvez ha logrado dividir en dos atmósferas completamente distintas mediante el uso y montaje de la luz, el mundo real del mundo fantasmal. Y Dios, pero qué obra de arte. Bueno, lo que sigue después podría considerarse que es más repollo, ya que sí se siguen las mismas convenciones que la misma película había planteado durante toda su propuesta estética y tonal, que de algún modo logran hacer que la película avance tanto en profundidad como en intensidad. Pero hay un aspecto que no hemos tocado y ese es el sonido y la musicalización, porque hasta en esos aspectos Gálvez nos otorga un desarrollo al personaje. Vemos que el protagonista es completamente callado y que por fuera aparentemente está todo tímido y tranquilo, pero que por dentro se encuentra batallando por su existencia. Esta batalla, este ruido interno, no lo expresa Fidel, sino que lo expresa la música y el sonido, un detalle inteligentísimo, porque no solo logra llevar la separación del mundo real con el mundo intangible, ya que la música pues no es un arte tangible, no puede tocar una canción en el sentido literal, sino que también sirve a modo de metáfora y aporte a la construcción del personaje, ya que es cuando Fidel se logra expresar realmente cuando la música desaparece y escuchamos silencios, que contrastados con el ruido de la ciudad y el piano inquietante transmite una sensación de paz. Triplemente significativo, y es que es poesía audiovisual dura y pura. Y claro, todo ello cambia cuando se llega al segundo punto de giro de la película, porque es aquí donde lo intangible toma mayor presencia. Resulta que los antropólogos tienen que viajar a Ayacucho para desenterrar varios cuerpos y para lograr entregar otros, y es aquí donde Fidel se separa del cuerpo y empieza una completa pesadilla para él,
que paradójicamente genera una dicotomía entre lo que se ve y lo que se piensa, ya que es en Ayacucho donde el clima cambia y los colores tenues pasan a ser colores vivos, y donde los antropólogos logran tener grandes auges de felicidad. Y es que al desapegarse del cuerpo, Fidel pasa a ser momentáneamente un fantasma. Visible, sí, pero fantasma al fin y al cabo. Cuestión que encuentra nuevos cuerpos y la amiga de Fidel entra en presencia del cadáver de una niña e inmediatamente pasa esto. Este movimiento nos deja claro que ella se ha visto totalmente noqueada por ver el cuerpo de una niña y pudo haberse quedado ahí nada más, pero al voltear y ver a Fidel, esta emoción cambia radicalmente. La niña, quien lleva prendas amarillas, colores propios de un infante, ya que es el amarillo el color más cercano a la luz, también representa la felicidad, pero que aquí en primera instancia se refiere a la niña per se, y el hecho de que su amiga lo mira a él nos quiere decir que es casi como un recuerdo, un memorándum de la vida que pudo tener si es que hubiese optado por estar con ella, ya que más adelante se nos va a comprobar que efectivamente Fidel y ella tuvieron algo antes. Y no fue necesario especificar qué, ya que la película toma el arte de las sutilezas para darnos este detalle a la interpretación, que a su vez forma una especie de paralelismo de un pago con lo que vimos al inicio de la película con la ruptura del corazón. Y bueno, cuestión que Fidel se queda solo otra vez en la sala mientras que todos se encuentran afuera disfrutando de la vida. Un plano que arma otro paralelismo con el momento de la presentación, argumentando que incluso en un lugar vivo y alegre, Fidel sigue prefiriendo estar en soledad. Y luego, para formar parte de este rompecabezas, pasa esto. La niña aparece en forma de fantasma y no es coincidencia que Fidel sea el único que la pueda ver, pues ambos son fantasmas. Y el hecho de que la niña pase de manera fugaz simboliza aquella felicidad que él pudo tener, pero que se fue tan efímeramente como ella. Y entonces arrancamos con la curva de caída y con el final propiamente dicho de la cinta, seguida de un maravilloso epílogo. Vemos que Fidel regresa a la ciudad y nos enteramos que nadie ha reclamado el cuerpo desde que la señora, la entre comillas madre, reconoció que no le pertenecía. Y es en este punto en el que la tensión aumenta cada vez más. Fidel entra en la casa de su amiga y se queda a dormir en un lado de la sala y logra ver en una habitación que se encuentra una niña, que se sugiere que es la hija de su amiga y que coincidentemente tiene las mismas prendas que el fantasma de Ayacucho. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, pero todo empeora cuando Fidel se da cuenta de que el cuerpo ha desaparecido y que aquello que lo mantenía a tierra simplemente ya no está, por lo que estamos presenciando los espectadores los últimos minutos de la estadía de Fidel en este mundo físico, y va caminando lentamente mientras que la cámara se mueve a su compás y que ahora esa luz que separaba el mundo real del mundo abstracto se hace menos fuerte, y que ahora el cuerpo se encuentra en un lugar ajeno a él, separado por una ventana, simbolizando la separación física entre ambos mundos, mismo recurso que se usó en Ayacucho cuando se quería intentar separar a Fidel de la relación con sus amigos, de la relación con el mundo real, y que actualmente no encuentra otra forma de aferrarse a la vida, y es la última vez que lo veremos en pantalla, al menos en este mundo físico, ya que Gálvez nos ofrece este epílogo en el que vemos las habitaciones ya vacías, repletas de oscuridad, y la cámara va paseando entre cada una hasta llegar a la habitación donde estaba el cuerpo, donde ahora recae una luz cenital en un poema que está llegando a su fin, y que formalmente termina con la eventual muerte del individuo. Su tiempo en esta vida se lo ha llevado el viento, y ahora solo queda un féretro vacío, un nombre falso, donde queda junto a muchos otros con una pérdida de la identidad. Y así termina NN, un poema trágico y existencial que genera uno de los más grandes clímax de la historia del cine peruano, y que es, en la opinión de este individuo, una obra maestra.